Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. En la esquina del parque. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto de saludarlos en esta tarde de sábado 3 de junio del 2023. Estamos iniciando este sexto mes del año. Ya vamos a completar la mitad de este 2023. Soy su servidor y amigo Fernando Fait, que les agradece su sintonía en su programa En la esquina del parque, que se transmite todos los sábados de 3 a 5 de la tarde por el Facebook Live de En la esquina del parque, Facebook Live de Antena 6. En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas. Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. Cuando el presente es impredecible, es importante concentrarse en el futuro. Y una cooperativa de confianza puede significar hoy el bienestar financiero del mañana. Por más de 50 años, más de 500,000 familias costarricenses se han unido a cooperativas de ahorro y crédito locales para ver construidos sus sueños, para hacer crecer sus negocios, para trabajar juntos por el desarrollo sostenible de todo un país. Elegí ser parte de nuestra comunidad. Disfrute de la variada y exclusiva programación que hemos preparado para usted en nuestro canal Antena 6 TV. Noticias, fábulas, revistas, farándula, transmisiones deportivas y lo mejor en películas. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo llamando a su operador de cable local. Es gratis. Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Solicítalo ya. En la esquina del parque. Estamos de regreso, algún problemita técnico aquí en San Lorenzo de Desamparados, pero como les decía, hoy es nuestro programa 1877 y hoy es el 154º día del año. 154 días completaremos a la medianoche y nos restarán 211 días para decirle adiós a 2023 en este sábado 3 de junio del 2023. De verdad, muchas gracias por su compañía. Hoy vamos a estar conversando con el periodista y miembro de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica, Giovanni Díaz Jiménez, sobre el cierre del Grupo Extra, Democracia y Libertad de Expresión. Un tema que ha golpeado en las últimas horas, a partir del 1 de junio, con el cierre de este grupo. Así que durante la tarde de hoy vamos a estar conversando con él. Pero por supuesto, como cada semana lo tenemos en nuestro programa, permítanos antes de iniciar con el tema de fondo, irnos a nuestra sección en un día como hoy. En la esquina del parque. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina del parque, en un día como hoy, 3 de junio de 1845, se emite el decreto que establece el Hospital San Juan de Dios en San José. 3 de junio de 1875. Muere en Bougival, Francia, el compositor francés Georges Bizet,
autor de Carmen y Los pescadores de perlas, entre otras obras suyas. 3 de junio de 1904, nace en Washington, D.C., Estados Unidos, el médico y cirujano americano Charles Richard Rowe, pionero en el desarrollo de los bancos de sangre. Demostrará que el plasma es más duradero que la sangre entera y contribuirá a crear bancos de sangre para los aliados en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Será muy crítico con las decisiones oficiales de separar la sangre de los blancos y los negros en los bancos de sangre. 3 de junio de 1905, visita la ciudad de Limón en manifestación política don Cleto González Víquez, quien es recibido por más de 800 personas. 3 de junio de 1948, se inaugura en Monte Palomar, California, Estados Unidos, el telescopio más grande del mundo con una abertura de 5 metros. 3 de junio de 1963, fallece en Roma después de la primera de 3 sesiones del Concilio Vaticano II, el Papa Juan Pablo XXIII, uno de los papas más queridos, de ahí que también se le recuerde como el Papa Bueno. Y en un día como hoy, 3 de junio de 1965, el astronauta estadounidense Edward H. White, en órbita terrestre, a bordo de la cápsula espacial Gemini 4, realiza el primer paseo espacial estadounidense de una duración de 20 minutos. Los soviéticos ya han dado este paso anteriormente. White morirá junto a Grissom y Chaffee el 27 de enero de 1967 a bordo del Apolo 1, como consecuencia de un incendio ocurrido durante la realización de simulaciones de vuelo en Cabo Cañaveral. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina del parque. En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas. Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. Cuando el presente es impredecible, es importante concentrarse en el futuro. Y una cooperativa de confianza puede significar hoy el bienestar financiero del mañana. Por más de 50 años, más de 500,000 familias costarricenses se han unido a cooperativas de ahorro y crédito locales para ver construidos sus sueños, para hacer crecer sus negocios, para trabajar juntos por el desarrollo sostenible de todo un país. Elegí ser parte de nuestra comunidad. Disfrute de la variada y exclusiva programación que hemos preparado para usted en nuestro canal Antena 6 TV. Noticias, fábulas, revistas, farándula, transmisiones deportivas y lo mejor en películas. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo llamando a su operador de cable local. Es gratis. Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Solicítalo ya. En la esquina del parque. 3 de la tarde con 10 minutos. Gracias por estar en sintonía de su programa En la esquina del parque. Un saludo muy especial a quienes nos siguen por Antena 6, en American Data Network, Canal 15, Vocex, Canal 22, Cable Cartago, Canal 22, Street Fiber, Canal 22, Satel, Canal 28, Cable Visión, Canal 47, Cable Sur, Canal 53, Cable Brunca, Canal 62.2, Cable Plus, Canal 78, Cable Centro, Canal 206, Pico Línea, Canal 219
y Cable Santos, canal 267. De verdad, muchas gracias por su sintonía en esta tarde de sábado 3 de junio del 2023. Como les decía, nuestro invitado del día de hoy, Giovanni Dianes, periodista y miembro de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica, a quien le damos las muy buenas tardes, don Giovanni, un gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, don Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues sí, acá en por lo menos acá en Tibás, caluroso sábado, muy caluroso. Pues con la triste noticia esta semana del cierre del diario Extra y que ya tendremos espacio para conversar, que siempre es lamentable ver cuando un medio de comunicación cierra y más cuando es un medio de comunicación con la historia y el bagaje que ha tenido el diario Extra. Pero de nuevo agradecerle la oportunidad y el espacio que me brinda para poder acompañarlo en este programa. Don Giovanni, yo creo que está caluroso Tibás desde el domingo en la noche, pero yo no me acordaba de eso, pero ya que me mencionó al cantón de Tibás, pues sí, creo que ha estado muy caliente desde el sábado, desde el domingo por la noche. Fue más rápido de lo que yo esperaba. Yo pensé que iba a tener un poquito de, no sé, como no sé, de repente un poquito de cariño hacia mí, que estoy sufriendo en esta semana por la pérdida de la liga, pero bueno, no pasa nada. Uno acá en Tibás, pues al final de cuentas ve como la mayoría de las personas están felices y pues mientras el mundo esté feliz, todo el mundo está feliz. Así es, así es. Yo no me acordaba, la verdad, pero cuando mencionó Tibás, digo, güey, será propicio Claro, era para lógico. iniciarlo, ¿verdad? Sin duda alguna. Sí. Al final de cuentas, yo creí que usted esperaba que no fuera tan rápido los 3 goles, pero ya veo que era que yo lo molestara hoy en el programa. Ya No, yo esperaba que no fueran 3 goles siquiera. La esperanza mía era bueno, otra. yo creo que ninguno esperábamos eso en 46 minutos de juego, la verdad. No. Nadie, ni el eterno de Vladimir Quesada esperaba eso, sin duda alguna. Exactamente. Así, francamente, ni Dios sabía que esos 3 goles iban a darse en esos 46 minutos. Pero eso es producto y nos deja una enseñanza de que usted no puede dejar pasar una buena oportunidad para hacer algo bueno. Y entonces, cuando usted desperdicia una buena oportunidad, como pasó a los 15 minutos con Johan Venegas, pues luego se puede venir al traste el trabajo de 6 meses en este caso, que creo que eso fue lo que cambió el partido. Sé que este no es un programa de deportes ni de análisis deportivo, pero bueno, me parece que eso fue lo que cambia el partido. 15 minutos, la liga hubiera anotado ese gol y la historia hubiera sido otra y hoy no estaríamos hablando de lo caluroso de Tibás, sino de la felicidad de la otra mitad del país, pero bueno. Bueno, no lo sabríamos. Podría haber cambiado un poco las cosas, tal vez no tan radical, pero sí hubiera sido un cambio, un golpe anímico para esa afición que había llenado, que aún así con el 3-0 y el 3-1, el penal, se mantuvo en silencio temeroso en los últimos minutos de que cayera otro gol, pero bueno, eso es el fútbol y como decía la vecindad del Chavo, un año más y eso es lo que queda nada más ahora de seguir porque el pasado ya es pasado y ahora es presente, que es lo que nos sucede, Giovanni, con el grupo Extra, un pasado de 45 años con un estilo. Puede ser que no nos gustara a muchos, pero con un estilo que marcó en el periodismo nacional, en los medios nacionales, un estilo de hacer las cosas. Y es bueno recordar a veces ese inicio, porque el diario Extra sale como casi que un hijo de La Prensa Libre, que era el periódico de la 1 de la tarde, que es tipo 12:30, 1 ya empezaba a circular en la capital con las noticias de la tarde, de la mañana en la tarde, y pues se dio una oportunidad y nació el diario Extra. Está la portada, la última portada del diario Extra, donde vemos la imagen de don William Gómez a mano izquierda,
a la parte de arriba, quien fue uno de los fundadores del periódico y por muchos años su director hasta su fallecimiento, y la foto de doña Yari Gómez, hija de don William, que le toca a solo el periódico, sino el grupo Extra con radio y televisión en un momento tal vez que ella no lo imaginaba, y que se iban a dar una serie de circunstancias, no solo en el país, sino en el planeta en general, en el mundo en general, porque si hay algo que lo afectó a don Giovanni también fue los materiales. Pero yo, para iniciar, trataba de recordar en estos 52 años de vida algún cierre de periódico en estos tiempos. Hubo algunos no tan significativos, pero me recuerdo del periódico Al Día, que en su momento generó también un estilo, no al estilo de la Extra, pero que el Grupo Nación quiso tener como otra opción por ahí. ¿Usted recuerda algún otro, usted en algunos años menos, pero en la mayoría de los míos, algún otro periódico con un cierre, don Giovanni? Claro, vamos a ver, bien menciona usted el periódico Al Día que sufrió una serie de cambios antes de cerrar. Era un periódico que en su momento nace para, de alguna manera, hacerle la competencia al diario Extra, con una cobertura muy similar, con un tratamiento de las noticias muy similar al diario Extra, y era el recurso de la Nación para competir contra el diario Extra. Luego el periódico Al Día pasa a ser una revista más deportiva, emulando una revista que tenía el Grupo Nación hacía muchos años también, que era la revista Triunfo, y El Día pasa a ser una revista deportiva y luego termina cerrando. Recuerdo un periódico que tuvo un paso un poco corto y luego pasó a ser un canal de televisión que era El Heraldo, no sé si usted lo recordará. El periódico Don Edwin Wino Kenor era su director. Exactamente, él tenía la sede detrás de la Universidad Internacional de las Américas, por el Hospital Calderón Guardia. Ahí estaban la sede del periódico El Heraldo y luego el canal que se llamaba El Heraldo TV, que creo que fue un periódico que duró muy poco, no tuvo un paso tan sostenido como otros periódicos. Pero ese cierre, y además de claramente el cierre, o primero la conversión de la prensa libre a dejar de ser un periódico impreso, pasar a ser un periódico digital, que fue lo que intentó doña Yari para tratar de salvar el periódico La Prensa Libre, que creo que una de las cosas que más lo afectó fue, ahora usted contaba el tema del periódico La Prensa Libre del mediodía, las noticias del mediodía, prácticamente era eso. Era muy significativo para uno que creció en esa época, cuando habían varios periódicos que salían en la mañana, en la madrugada, uno veía los periódicos con las noticias del día anterior, y para volver a tener noticias en un periódico había que esperar al día siguiente, y La Prensa Libre te daba esa posibilidad de que al mediodía vos podías tener alguna noticia que hubiera sucedido durante la madrugada o en primeras horas de la mañana, creo que hasta las 9 de la mañana, que era más o menos la hora en que cerraba para poder salir al mediodía. Y yo para ese tiempo trabajaba muy cerca de las instalaciones del Grupo Extra, bueno, del edificio que fue primero de La Prensa Libre, ahí en barrio Los Ángeles, en San José, y pasaban los pregoneros a vender el diario La Prensa Libre, que todavía le manchaba a uno los dedos cuando uno lo leía de lo fresco que estaba, porque el taller estaba pues prácticamente a 400 metros. Pero esos son los medios que yo recuerdo con cierres. Pues Giovanni, sí. Ahora cuando usted mencionó El Heraldo, me recordó dos medios. Uno, Tiempos del Mundo, que estuvo un tiempo publicándose, que tenía más una conexión internacional que propiamente nacional. Y recuerdo uno de donde empezaba a publicar don Camilo Rodríguez, pero no recuerdo, era un periódico como semanal o quincenal. Estaba un señor Salustio, quien era el editor. El otro día veía una foto, y don José María Penabat, que hace me parece recordarlo, pero el nombre...
tenía temas históricos, aparecía Miguel Salguero, tenía mucho lo político. Lo recuerdo porque lo compraba, pero no recuerdo ahorita el nombre del medio. Yo creo que usted está haciendo ahí la investigación periodística Exactamente, que, sí, ahora, uno que ahora es tan tiene esa sencillo, tendencia. que ahora es tan sencillo de poder hacerlo. Pero era un periódico especialmente financiado por Abonos Agro, don José María Penabat, de origen español, periodista, pero ay, no preciso. Y Tiempos del Mundo, donde estuvo el periodista que ha estado más en lo deportivo histórico, que es José Antonio Pastor, que fue director de Tiempos del Mundo. José Antonio se ha dedicado más a los libros históricos en materia de fútbol, especialmente del Deportivo Saprissa, pero sí es como El Ojo se esos llamaba son el periódico. como los medios, ¿verdad? Que uno recuerda, pero no con la magnitud de lo que significa un grupo extra, que además, como usted bien lo planteaba, salta, primero tiene a la prensa libre y a la extra, después incursiona en la radio y después termina incursionando en la televisión, o al revés, no sé cuál fue primero, si la radio o la televisión, o si estuvieron unidos. También muy curioso porque fue una apuesta de una buena tecnología, pero en radio Claro, AM, claro. no en FM. Y eso marcó también un camino en cuanto a la A radio radio, digital. a Radio América primero, ¿verdad? Creo que Sí, se sí, sí, llamó. pero era radio digital. Ellos Sí, de alguna manera fueron pioneros en todo este tema de la radio digital y como usted bien lo dice, en Radio AM era una cosa extraña ver una radioemisora con tecnología digital. Invirtieron bastante dinero, incluso tuvieron transmisiones deportivas importantes, tenían noticiero, y sí, era una manera de reconvertir el diario extra hacia un grupo informativo extra, donde tenían pues aparición en distintos formatos. El medio que estábamos hablando de Camilo Rodríguez se llamaba El Ojo. eh, ojo, exactamente. el Ojo, y duró muy poco, duró relativamente poco, porque además no era un medio que privaba tanto la noticia día a día, sino que era un medio que buscaba ser un poco distinto, un poco más de análisis, más de tipo semanario, ¿verdad? Algún otro tipo de temas. Pero Quería volviendo seguir al... un poco la línea de alguna revista que hubo en el tema político, también en aquellos tiempos de triunfo, pero como revista, que era la revista Rumbo. Eh, Exactamente. Quiso seguir un poco la línea en periódico de ese matiz de lo político, pero sí, insisto, no marca la huella que marcó la prensa libre, que además, recordemos su eslogan, el decano de la prensa nacional, era la prensa libre hasta su momento. Claro, Eh, era el medio más longevo que teníamos en el país, y era un medio que pues estaba en el corazón de la gente. Cuando la prensa libre sale de publicarse el mediodía, creo que hubo un espacio donde no se publicó del todo, luego lo retomaron, eh, que es cuando ya el grupo extra se instala en el edificio de la prensa libre, ahí en Avenida 4, calle 8, creo, me parece, si no estoy mal. Estoy Eh, claro de la avenida 4, no de la calle. ¿Es calle 8 o calle 10? Porque el negocio de mi papá, donde yo trabajaba, era entre, si era calle, sí, era calle 8, Que es la misma calle calle, 8, porque ahí uno subía 400 metros del exactamente, negocio de don José Alberto, a quien le exactamente, mandamos saludos, y en línea recta llegaba la prensa libre. exactamente. Ese edificio pasa a ser el grupo extra y ahí se afinca tanto la prensa libre, el diario extra, abajo a la par del taller de impresión donde estaban las rotativas del diario extra estaba la cabina de transmisión de Radio América y arriba en el segundo, tercer piso del edificio es donde están hoy los estudios de Canal, en aquel momento era Canal 42, luego los últimos meses pasó a llamarse Extraformatos,
que fue cuando murió el noticiero que tenían y entonces cambió a extra formatos y seguían haciendo una cobertura. El mismo periodista cubría tanto para el diario Extra como para la televisora. Y en algún momento, cuando seguía transmitiendo el noticiero radiofónico, hacían las notas para los tres medios, ¿verdad? Que es un poco también la reconversión que hemos tenido los comunicadores, que luego al final hacemos de todo, ¿verdad? Pero eso es un Giovanni, poco... y tuvieron unos estudios de televisión a un costado donde tenían, creo que un parqueo, a un costado de ese edificio, porque recuerdo haber ido a unas entrevistas para unas elecciones de alcalde donde ahí Sí, habían montado algún set, ¿verdad? Ya esa inicialmente parte era una estaba ahí, parte identificada con la prensa libre y después con el claro, diario Extra. claro. Inicialmente los estudios del canal estaban ahí porque tenían ese espacio del parqueo que quedaba exactamente al costado, al puro frente, que después, digamos, ya ahorita lo que hay es solamente el parqueo del grupo Extra, cuando ya lograron hacer los estudios en el segundo o tercer piso del edificio, y también tenían otro espacio a la par, siempre sobre avenida 4, que también lo utilizaban como parqueo, y creo que ahí tenían un tema de un restaurante que era el que servía como el La espacio de soda de alimentación los empleados. exactamente, la soda de los empleados, y tenían abajo todo el tema de las suscripciones, donde cobraban, donde llegaban los pregoneros a recoger el periódico y a pagarlo y demás, y ahí estaba en un piso la redacción de la Extra, en otro piso la redacción de la Prensa Libre, y luego el canal de televisión, y como le decía, abajo dice uno porque esto es una cuesta, ¿verdad? La calle donde está el edificio, abajo, casi en la entrada de los talleres de impresión, la cabina de transmisión de Radio América. Don Giovanni, don Ángel Peña nos hace una aclaración importante. La calle 8 es aquella calle que pasa por la Cañada, que fue muy famosa por los temas de los vendedores ambulantes, recuerda, hace muchos años, que no es la Sí, misma calle de la prensa tiene libre. razón, es calle 4 más bien, es calle 4. Sí, Ya estoy ubicándome en la catedral, que esa es calle 0, y son 2 cuadras, entonces quiere decir que como son pares, calle 2, calle 4. Es calle 4, sí, porque ahora que avenida 4, calle recordaba 4. esa calle 8 que ahora es disminuida, que en una esquina estuvo el extinto Banco Anglo Costarricense hace muchos años, Exactamente, muchos. Fue muy famosa cuando se dieron una serie de problemas con los vendedores ambulantes en esa calle 8 que viene de la Cañada, que donde sí, además sí, quienes está la, fuimos, la famosa zona roja, ¿verdad? De San José. que además quienes somos de desamparados en algún momento por ahí nos tocó tomar el bus en sus inicios, en que todavía el bus llegaba hasta el puro centro de San José. Después fue Estaba por ahí saliendo y el registro civil, ¿no es cierto? Era en esa misma el calle. registro civil estaba en la siguiente calle, Entonces calle que es 6 la era el calle registro civil. que es la calle que daba a la Españolita y al Banco de Costa Rica en una de Exacto. sus calles. Sí, 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 Y sí. que además ahí donde estaba el antiguo registro civil y que a la vuelta estaba, para seguir con los medios, Radio Centro, sobre Avenida 4, que estaba por ahí en los bajos Ajá. de las Américas, a la par de la entrada Del condominio de las Américas, claro. del condominio de las Américas. Estamos hablando para los amigas y amigos que nos están escuchando y viendo un poco de historia pasada, porque ya de eso no queda nada en el centro de San José. La mayoría de gente que nos acompaña los sábados, yo creo que sí está plenamente identificada de los lugares que estamos hablando. Como igualmente recordarán, porque hablar del grupo Extra hay que hacer el antecedente de la prensa libre, Giovanni, de dos suplementos muy importantes que tenía la prensa libre. Uno, As Deportivo, que era el suplemento de deportes, que yo por lo menos para los Juegos Olímpicos de China siempre dije que hubiera sido una valiosa oportunidad de que existiera la prensa libre, porque por el cambio de horario se hubieran podido estar informando de Claro. todo lo que sucedía. Claro, ya estábamos con internet, con tecnología, pero para los asiduos de la prensa escrita. Y había otro que era el suplemento Abanico, en el cual venía más todo lo de corte social. Y tema de cultura también.
y tema de cultura también. Eran dos secciones muy apetecidas de la prensa libre. Yo recuerdo en algún momento, así de fiebre, tengo que decirlo, haberme suscrito a la prensa libre y que me llegara a la casa en Desamparados, donde mis padres, la prensa libre. No así la extra, porque el fenómeno de la extra, ahora que don Giovanni hablaba de al día, es que la extra nunca tuvo lo que sí tuvo la Nación en sus buenos tiempos, y era todo un sistema de suscripción y de reparto del periódico. La extra era más de pregón, era de comprarlo en era las de pregón. esquinas, en las pulperías incluso, que si uno lee el artículo de el editorial que sale en el último periódico de la extra, de ahora del 1 de junio, ella habla de que buena parte de la culpa de no poder colocar los periódicos es que ya no hay pulperías en los pueblos, que ahora lo que hay son mini supers o supermercados chinos, estoy repitiendo las palabras de doña Yari, y que ellos no les recibían el periódico para la venta, porque la extra nace precisamente así, y el tema del periódico del pueblo tenía que ver con eso, con un periódico. Cuando yo iba a comprar el pan para el desayuno, ahí mismo tenía el periódico y lo compraba. Como usted bien lo dice, la Nación apostó por un tema de suscripción, por un tema de yo le facilito el que usted reciba el periódico en su casa, ¿verdad? Que iba dirigido a otro tipo de público que compraba el diario extra, pero era eso, el diario extra apostaba por un tema más de pregón, más de compra en la esquina, en las pulperías, en ciertos espacios. Y curiosamente, don Giovanni, el éxito de la Nación en aquellos tiempos era lo que hoy se busca por muchos medios, y era tener una base de datos muy robusta a la cual usted pudiera ofrecerle mucho material. ¿Por qué? Insisto, uno fiebre joven que siempre le ha gustado. Yo recuerdo haber recibido en la casa La Nación, Al Día, Rumbo, la otra Triunfo. revista, Triunfo, La República, donde venía el Aprendamos, que era la competencia del Surquí. El Perfil lo recibí un tiempo porque era parte de una promoción de recibir uno y le regalaban el otro. Y el financiero también, el financiero también. Pero la extra no había oportunidad del tema de poder recibirse ni en casa ni en trabajo. Era la República y el Semanario Universidad también tenían suscripción y también los recibía uno en la casa. Pero era ese mundo en el montón de medios escritos en los que usted encontraba visiones muy diferentes también en la línea editorial, ni qué decir, y ahorita vamos a entrar en materia en cuanto a la línea no solo editorial, sino de dar la noticia. Es decir, y antes de irme al corte, don Giovanni, digo un solo nombre, que es el producto del diario Extra, del grupo Extra, y es Ariel Chávez. Ariel Chávez es el símbolo número uno de lo que fue el estilo del grupo Extra, donde a veces dirían algunos se le pasaba la mano, pero era lo que vendía y lo que más le gustaba a la gente, de poder seguir con ese morbo. Y también, antes de irme al corte, don Giovanni, yo tengo muy grabado, no recuerdo si fue la prensa libre o si ya fue la extra, hubo un momento, y usted a lo mejor estaba colaborando ese día con su papá o estaba muy joven y no, hubo un atentado cerca de la prensa libre en un parqueo que estaba ubicado sobre Avenida 4, pasado el Parque Central, entre el Parque Central y el diario Extra, ahí en medio, allá había un parqueo, y había sido impresionante porque algo detonó, y en la detonación, yo recuerdo, y voy a decirlo al mejor, el periódico del pueblo, habían quedado como unos testículos pegados contra la pared, y hubo, creo que fue la Extra, la que publica como portada esa detonación y esa imagen que está ahí.
La recuerdo porque marca el camino de lo que era, sin duda alguna, primero el atentado, ¿verdad? Lo que se había sucedido. Claro. Y segundo, la publicación, ¿verdad? Ahí marcó el camino, sin duda alguna, don William Gómez, que en paz descanse. Don Giovanni, permítanos ir a un corte y regresamos para seguir conversando hoy sobre el Grupo Extra y más adelante también de lo que implica ese cierre para la democracia y la libertad de expresión. Con permiso, ya regresamos. Compatriotas, hoy vemos la noticia del cierre de operaciones del Grupo Extra. Esa es una noticia que recibo yo y creo que la mayoría de ustedes con tristeza. Quiero enviarle a doña Yari Gómez y a todos los colaboradores del Diario Extra un fuerte abrazo de solidaridad. Es obvio que todos sentimos que el cierre de un medio de comunicación es un golpe a la libertad de prensa En y la expresión. esquina del parque. La señal de Antena 6 TV cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Canal 267 de Cable Santos para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex cubriendo toda el área metropolitana. Y Canal 206 de Cable Centro para el sur de nuestro país. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo ya a su operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web www.enlaesquinadelparque.com. Los esperamos. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y quiero invitarlos para que me acompañen todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en mi programa En la esquina del parque con Fernando Fait, un programa de análisis y opinión con invitados, documentales, rescate de tradiciones, visitas a las comunidades. Recuerde, sábados de 3 a 5 de la tarde en la esquina del parque, su lugar de encuentro por el Facebook Live de En la esquina del parque y por Antena 6. Los espero. Cuando el presente es impredecible, es importante concentrarse en el futuro. Y una cooperativa de confianza puede significar hoy el bienestar financiero del mañana. Por más de 50 años, más de 500,000 familias costarricenses se han unido a cooperativas de ahorro y crédito locales para ver construidos sus sueños, para hacer crecer sus negocios, para trabajar juntos por el desarrollo sostenible de todo un país. Elegí ser parte de nuestra comunidad. En la esquina del parque. Gracias por continuar con nosotros. Son las 3 de la tarde con 39 minutos. Aprovecho para saludar a doña Fabiola en Siquirres, que nos reporta sintonía. Don Michael Vargas, también un abrazo. Y a Delvin Santiago Ordóñez, también que nos reporta sintonía de del programa del día de hoy. Estamos conversando con don Giovanni Díaz Jiménez, periodista y miembro de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica, del Colper, sobre el cierre del Diario Extra y del Grupo Extra, Democracia y Libertad de Expresión. Don Giovanni,
sin duda alguna también en el derrotero político del país, en algún momento marcó camino el Grupo Extra, donde empezamos a encontrar artículos y participación de algún sector de la clase política del país que ya no era el clásico que estaba en La Nación. Y empezaba a notarse también en el fenómeno de la pauta de los gobiernos anteriores, muy hacia atrás, en marcar una diferencia entre la pauta con La Nación y con el Diario Extra. Es curioso porque sí hubo un momento en que podíamos sentir en Costa Rica la presencia de dos medios que marcaban caminos muy diferentes en su línea de pensamiento, no solo en su línea editorial, mucho más todavía en la línea del enfoque de cómo transmitir, de cómo informar, pero parecía también que había, no tan evidente como La Nación, pero que el Grupo Extra marcaba una diferencia notoria a lo que había sido el Grupo Nación. Recordemos que La República, el periódico La República, también de un momento a otro da un giro más a lo empresarial y deja de cubrir como la noticia común y se dedica más a ser un periódico, cuidado no, hoy hasta de publireportajes empresariales, ¿verdad? Casi que en La República sale lo que el que paga publica, es mucho esa orientación. Y Tano, que sigue ahí escribiendo sobre deportes después de muchos años, Gaetano, el periodista Gaetano Pandolfo. Eso marcó esas diferencias, ¿verdad, Giovanni? También se palpaba también desde la, y se lo pregunto desde la parte periodística, que marcaban dos escenarios muy diferentes, tomar camino de trabajar con alguno de los dos grupos, Grupo Extra o Grupo Nación. Claro, recordemos que inicialmente el Diario Extra empieza como un periódico un poco más inclinado hacia el tema de la cobertura de sucesos, ¿verdad? Era un periódico un poco más sucesero, incluso la anécdota que usted comentaba ahora de la portada con este tema del atentado en este parqueo en San José, tiene que ver con eso, con un periódico más inclinado hacia el tema de la cobertura de sucesos, que si usted ponía a la par La Nación y el Diario Extra, La Nación estaba cargado, por así decirlo, a nivel noticioso. Uno se encontraba un periódico que tenía un 60% de noticias nacionales, de economía, digamos noticias un poquito más duras que llama uno, y tenía como un 20% de sucesos y un 20% de deportes y entretenimiento. En el caso de Diario Extra, el peso de las noticias que cubrían lo tenían los sucesos, y eso era lo que ellos buscaban al inicio con el periódico, llegarle al público a través de este tipo de noticias y con un lenguaje muy particular, ¿verdad? Muy marcado para el Diario Extra, con titulares muy llamativos, no necesariamente mentirosos, porque en algún momento se le llamó, y popularmente así era como le decíamos nosotros, en mis tiempos de niñez y de juventud, uno no decía la extra, uno le llamaba la mentirosa, porque habían titulares que uno decía, me estaban mintiendo, pero realmente no era mentir, era un tratamiento distinto, y de nuevo en el editorial de doña Yari, ella lo mencionaba, y es que don William Gómez tenía una particularidad a la hora de titular y a la hora de generar las portadas del periódico. Y entonces usted se podía encontrar perfectamente un titular en primera página que decía, vaca tuvo niño, y ahí dejaba el tema. Y entonces usted veía el periódico y usted se esperaba encontrar en el interior del periódico una noticia que dijera que una vaca había parido a un ser humano, a un niño. Y luego cuando usted leía el interior, lo que decía era que vaca tuvo a un niño subido en un árbol asustado porque lo persiguió durante, no sé, 10, 15 metros, ¿verdad? Entonces uno decía, ¿me mintió la portada o no me mintió? Y finalmente era sensacionalismo, ¿verdad? Era ese gancho a partir de un titular que es todo un arte, ¿verdad? El tema de titular, para nosotros los comunicadores, el tema de titular es todo un arte, porque esa es la manera en la que usted logra captar la atención del lector.
o del El televidente o gancho. del radioescucha. Exactamente, ese es el gancho con el que usted llamó la atención, ¿verdad? Entonces, Giovanni, ahora con eso que hablaba usted de los sensacionalistas, igual recuerdo una de los primeros tiempos de Extra TV 42 con las noticias y de ver al periodista que le pregunta a la señora y la señora o el caballero no hacía cómo decir la palabrota, cómo decir el asunto, y el periodista le decía, dígalo, dígalo sin problema, dígalo. Y cuando ya lo dice, ¿verdad? Y se raja, el periodista dice, bueno, muchas gracias, esta fue la nota para Extra TV. Solo estaban esperando el exactamente. madrazo, la palabra con un fuera de tono, y era una línea que la llevó a la televisión. En la radio no tuve la oportunidad de ser muy oyente de Radio América, no sé qué tanto en la radio, pero en televisión y en el periódico cumplieron al pie de la letra Claro. la indicación del sensacionalismo, Giovanni, también. Y Y ni ese, y qué ese era, decir, ese era el corte. Ese era el corte del periódico y por eso fue tan popular entre la gente. Usted tomaba la cobertura de un mismo suceso en dos periódicos distintos y la Extra te ponía la foto más cruda, eh, con una narración casi que usted se imaginaba, y en aquellos tiempos de juventud y cuando uno estaba en las aulas, uno decía, casi se puede oler la sangre cuando uno está leyendo la nota del diario Extra, pero si usted tomaba otro periódico de un corte distinto, era el mismo suceso, pero tratado con un poco más, si se quiere, de delicadeza, y de menos crudeza. Y ese era el estilo del diario Extra, pero y con luego eso también, lograban, Giovanni, algo muy curioso, ahora que usted habla de las aulas, lograban dos cosas, el que ya era cliente del periódico y le gustaba el estilo, y el que no, pero donde se discutía el tema, terminaba viendo el periódico y viendo la claro. publicación para ver qué tan cierto era la fuerza o el golpe que generaba una noticia con un titular y con una imagen muy fuerte. Claro, pero es que además el tema del tratamiento sensacionalista de la noticia es parte de la comunicación per se, ¿verdad? Eh, Son públicos distintos. Si usted se pone a ver programas de cadenas internacionales muy reconocidos, muy famosos, que tuvieron una cobertura en Latinoamérica exagerada, como primer impacto, era ese tipo de cobertura sensacionalista, eh, como el que hacía el diario Extra, y por eso se llamaba el periódico del pueblo. Pero retomando lo que usted consultaba, luego Diario Extra empieza a darle también peso a esas noticias un poco más serias, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y entonces ya empieza a tener protagonismo en todo el tema político. Sin ser un periódico que tuviera una línea editorial mandada por algún partido político, con una línea política u otra, y luego hasta llega a tener un papel tan importante, eh, que termina realizando, si no me equivoco, para los dos últimos procesos electorales, realiza debates presidenciales. Que eso no era normal verlo en el diario Extra con un tema de análisis tan político, tan fuerte, por lo mismo, porque nace primero con un corte muy de sucesos y muy de acercar el periódico a la gente. Eh, yo particularmente tuve la buena suerte de que en el diario Extra me publicaran algunos artículos de opinión. Y era eso, porque era muy abierto a que la gente, y no era periodista cuando me publicaron los artículos, era que la Extra se abría a las personas para que las personas publicaran en sus páginas editoriales o de opinión, y mandaban columnas y la gente mandaba la columna, y eso a uno lo hacía feliz, el ver que le publicaban un artículo que no era tan sencillo hacerlo para La Nación. La Nación tenía las cartas a la columna, pero eran unas cartitas de este tamaño y generalmente eran Pero una queja. especialmente para quejas o Exacto. para solicitudes. Ya el formato en el que usted para poder participar en una publicación
en sus mejores tiempos pasaba primero por la lupa del periodista Julio Rodríguez, quien era Exactamente. que decía, y después, no recuerdo ahorita su nombre porque era un apellido como español, como extranjero, era una mujer, después de que don Julio deja ese camino, ese trabajo, no por su fallecimiento, sino por su pensión, y también era muy complicado lograr un espacio en la nación, que además tenía un grupo de articulistas de mucho peso en el país. La página 15, que fue una apuesta del Exacto. periódico La Nación, marcaba gran diferencia con todos los medios, porque en realidad usted no encontraba otro medio de comunicación. El semanario Universidad era tal vez lo contrario, pero en exceso, donde había mucho artículo de opinión, pero muy extenso, y entonces Y, el que y muy quería de una encontrar línea, y muy artículos de una línea clarísima, ¿verdad? y muy de una línea de izquierda, hay que decirlo claramente, así como La Sí, Nación con una línea de derecha. La Extra, ni izquierda ni derecha, ni centro. Bien recibido todos los que quieran escribir. Y tenía además dos elementos que habían atraído a la gente durante mucho tiempo. No recuerdo su apellido, recuerdo su nombre, que es el licenciado Gerardo, que durante mucho tiempo resolvió en la Extra las consultas legales y planteaba respuestas a temas legales. Y ni qué decir, sentimientos en conflicto, que marcaba también claro. un estilo propio. Y por qué no, las cartas de las personas que estaban en prisión buscando pareja, ¿verdad? Es que eso era el diario Extra, y la cereza en el pastel del diario Extra, de lo que termina de ser o parte de lo que es, era lo que muchos esperaban el sábado, que se vendía grandemente el periódico por la muchacha que venía o en el centro del periódico o en la parte de atrás del periódico, no lo recuerdo, no lo preciso, que venía en ropa interior, que venía en tanga, y era parte Claro, de lo que era la Extra, con otra particularidad, Giovanni, no salía los domingos, salía hasta el sábado y regresaba los lunes. Ya después exactamente. empezaron con el tema de domingos, pero la tradicional diario Extra era de lunes a sábado, y además los titulares deportivos de los lunes, que eran grandemente esperados también, en esa particularidad de cómo utilizaban los apodos de los equipos. ¿Verdad? Ya no Exactamente. era, no era Ya no era el Saprissa, monstruo, sino era era el parte de... monstruo, exactamente. Y recuerdo también, ahora que usted habla de esas secciones tan tradicionales en Extra, hubo dos secciones que creo, si no usted me corregirá, nacen en Prensa Libre y luego las asume el diario Extra y que eran muy queridas por la gente. Y uno era el suplemento de obituario que salía para el Día de Muertos. Eh, y era aquel que suplemento, más que un suplemento, era una era un, edición especial que hacía la exactamente, prensa libre para el 2 de noviembre, Día de Muertos. exactamente. Y ahí salían tanto las personas que pagaban para que el obituario de su familiar estuviera en esa casi una revista, era eso, porque era casi tan grande como el periódico, y además las personas fallecidas conocidas, políticos, artistas, deportistas, etcétera. Y la otra sección era Cosas Veredes, que me parece nace en la Prensa Libre y luego pasa a Diario Extra, que era una columna donde se hablaba de temas muy curiosos al estilo de Escuela para Todos, que no sé si usted recordará antes, bueno, Escuela para Todos sigue saliendo, pero creo que ya ahora ha cambiado mucho, pero era esas dudas que tenía la gente de temas serios y con un tratamiento serio y que le daban una explicación, ¿verdad? No sé, se me ocurre pensar por qué un barco flota y entonces en Cosas Veredes le explicaban por qué era que los barcos flotaban en el agua y por qué no se hundían y si eran muy pesados y demás. Eh, era una sección también muy particular que tenía el diario Extra, pero luego también empezamos a ver columnistas de muy alto nivel y entonces vemos políticos de muy alto nivel escribiendo en diario Extra. Me parece que Miguel Ángel Rodríguez tenía una columna en el diario Extra, eh,
yo soy funcionario del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tuvo, por ejemplo, una columna que salía todos los lunes. Estuvo saliendo durante, si no me equivoco, 8 años, seguidos los lunes, donde se hablaba de temática laboral. Y entonces ahí hablábamos de temas laborales y era una columna de opinión que la firmaba el ministro de Trabajo de turno, y era ese espacio gratuito que brindaba el diario Extra para de alguna manera también educar a los lectores en temas laborales, que a final de cuentas tenía mucho que ver con el público meta del periódico, que eran trabajadores, que eran personas que se iban desde las 4 o 5 de la mañana para su trabajo y compraban el periódico y en el bus lo iban leyendo, ¿verdad? Entonces, sí también vimos esa participación que tuvo el diario Extra en todo lo que tiene que ver el acontecer político del país. Hubo coberturas muy importantes, investigaciones muy importantes del diario Extra al estilo de lo que hacía el equipo de investigación de La Nación, ¿verdad? Que luego resultaban en escándalos a nivel nacional, y es parte precisamente de la importancia que tiene la prensa en una democracia, ¿verdad? Y es ese peso de poder denunciar sin temor a una persecución, ¿verdad? Cosas que... Porque Giovanni, a uno en el tema económico, a mí que estuve 4 años en el Banco Popular, en la Asamblea de Trabajadores, uno veía el teléfono y decía María Siu, y uno decía, voy a ver si contesto o no, porque era incisiva la Extra con el perfil y el estilo de María Siu a nivel del periódico en temas económicos, en temas económico-políticos, ¿verdad? Financieros, que habían hecho esa expertise, y que además, retomo sus palabras hace un rato del estilo, que además uno tenía que tener cuidado con la frase que decía, porque se podía convertir en el titular del periódico, perdón, el titular de la nota, no sacada de contexto para nada, pero si uno se refería muy fuerte a algún tema, después ya lo retomó también un poco CR hoy en ese estilo. Yo lo recuerdo en diciembre del 2021, antes de las elecciones del 2022. Le voy a contar una anécdota. Ahora que usted dice eso del cuidado que había que tener, y yo como encargado de una oficina de comunicación institucional, es parte de lo que tengo que aconsejarle a los ministros cuando dan una entrevista con un medio de comunicación, exactamente. Una vez pasó un caso muy particular con el exministro Víctor Morales Mora, con el tema de la Asociación de Trabajadoras Domésticas, porque habían denunciado la secretaria de Astradomes, la presidenta de Astradomes, no recuerdo qué figura tenía en aquel momento, si era secretaria o era presidenta, pero era la máxima autoridad, digamos, de la Asociación de Trabajadoras Domésticas de Costa Rica, y entonces había dicho que el ministro de Trabajo era de mantequilla, porque no había atendido una solicitud que le habían hecho, ¿verdad? O no había atendido un compromiso al que había llegado. Y entonces el ministro la busca para conversar y aclarar el tema y tal, y había un periodista que le daba seguimiento al tema, y entonces el ministro, en son de romper el hielo y demás, llevó pan y mantequilla a la reunión y dijo, es que quiero, Rosita se llamaba o se llama todavía, pero en aquel tiempo era la presidenta de Astradomes, le dijo, quiero que hagamos acá el pacto de la mantequilla, y así lo tituló el diario Extra. Ministro de Trabajo firma pacto de mantequilla con Astradomes. Y ese titular usted no lo ve en otro medio de comunicación. Entonces uno le decía, tenga cuidado con la forma en la que usted nombra las cosas en una entrevista con un periodista de diario Extra, porque ese puede ser el titular. Y no es que esté mal, es que a veces nosotros somos muy piso de tierra a la hora de hablar, y con total naturalidad decimos las cosas tal cual las tenemos en la cabeza. Este medio de comunicación tenía esa particularidad, que si usted llamaba las cosas como tradicionalmente se le llamaban, ¿verdad? Así lo iba a titular, ¿verdad? No era un medio de eufemismos, era un medio muy a la usanza del pueblo,
muy para que lo entendiera todo el mundo, ¿verdad? Entonces, pero ese tipo de frases lo hacen uno echarse gente encima. Y yo, igual que usted, cuento la anécdota. A mí en lo personal me sucedió cuando en un evento con candidatos a la presidencia, siendo presidente de la Asamblea de Trabajadores en diciembre del 2021, yo califiqué el diálogo del gobierno que había hecho el presidente Alvarado Quesada como un fraude. Y claro, por supuesto, CR hoy en aquel momento la hacen digital, y eso me costó que después un documento que tenía que ser firmado por el presidente terminó siendo firmado muchos meses después por el vicepresidente de la República, gracias a esa publicación. ¿Cuál es la única diferencia, don Giovanni? Que sí era un fraude. Pero bueno, vamos a un corte comercial y ya regresamos. En la esquina del parque. Disfrute de la variada y exclusiva programación que hemos preparado para usted en nuestro canal Antena 6 TV. Noticias, fábulas, revistas, farándula, transmisiones deportivas y lo mejor en películas. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo llamando a su operador de cable local. Es gratis. Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Solicítalo ya. Cuando el presente es impredecible, es importante concentrarse en el futuro. Y una cooperativa de confianza puede significar hoy el bienestar financiero del mañana. Por más de 50 años, más de 500,000 familias costarricenses se han unido a cooperativas de ahorro y crédito locales para ver construidos sus sueños, para hacer crecer sus negocios, para trabajar juntos por el desarrollo sostenible de todo un país. Elegí ser parte de nuestra comunidad. En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas. Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. En la esquina del parque. Muchas gracias por continuar con nosotros. 4 de la tarde con 2 minutos de este sábado 3 de junio del 2023. Usted está en su programa En la esquina del parque con su señor y amigo Fernando Fay. Hoy es nuestro programa 1877. Y este 3 de junio es el 154º día del año. 154 días completaremos a la medianoche y nos restan 211 días para finalizar este 2023 y cumplir metas, propósitos, proyectos, todo lo que hayamos pensado para este 2023. En esta tarde de sábado estamos conversando con don Giovanni Díaz Jiménez, periodista y miembro de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica, sobre el cierre del grupo Extra, Democracia y Libertad de Expresión. Don Ángel, yo no sé si usted es tan amable y nos puede ayudar con las declaraciones de doña Yari Gómez, dueña del grupo Extra, que a propósito de este tema del cierre hizo unas palabras en la última edición de Noticias el 31 de mayo en Grupo Extra. Vamos a ver si tenemos a doña Yari por ahí. Igualmente ahora vamos a poner completo las declaraciones del presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles, acerca de lo que significa para la democracia del país. Declaraciones que él dio en una grabación que remitió a los medios y que también en su canal en YouTube, poco para tener esta segunda parte en la que queremos entrar ya a conversar del fenómeno de un cierre de un grupo de comunicación para una democracia y para la libertad de expresión.
bajo las circunstancias del mundo en el que vivimos hoy, lo mencionaba yo al inicio, el escenario de el cambio de los medios tradicionales en papel a los medios digitales, el costo de la materia prima para poder producir los periódicos también, el cambio en el hábito de consumo de quienes más o menos siguen los medios de comunicación a partir de las redes sociales, pero la idea es que podamos partir escuchando las palabras de doña Yari Gómez, que mientras las tenemos, yo quiero compartir, don Giovanni y amigas y amigos, yo conversaba anoche con doña Yari acerca de este cierre, y doña Yari me decía unas palabras muy importantes, y ella me decía: nuestra última edición vespertina de Extra Formato. Con mucha tristeza y agradecimiento profundo nos despedimos de cada uno de nuestros televidentes, no sin antes reconocer su lealtad a este noticiero. Muchas gracias, Costa Rica. Nuestra jefa Yari Gómez brindará un mensaje para cada una de las personas que son fieles a este canal, a Radio América y a Diario Extra. Estimados televidentes, el día de hoy la familia Gómez Quesada ha tomado la decisión de cerrar los 3 medios de comunicación: Diario Extra, Canal 42, Radio América 780 AM. Es por este motivo que el día de hoy me dirijo a ustedes para comunicarles que ha sido difícil esta toma de decisión, pero necesaria. Debido a la falta de reactivación económica del país, no contamos con la venta necesaria, ni ejemplares, ni tampoco con la pauta publicitaria. La tecnología, el COVID, han sido también enemigos de la venta de los periódicos. El alto costo de las materias primas también ha sido un factor en contra de seguir con esta empresa abierta. Hoy no pierde la familia Gómez Quesada o el Grupo Extra, hoy pierde Costa Rica, un país democrático, con el cierre de estos 3 medios de comunicación que nunca han tenido un color político y defensor 100% de la libertad de expresión y de prensa. Hemos tenido muchos problemas en estos 45 años que hemos logrado soportar y avanzar, como por ejemplo cierre de cuentas por embargos judiciales, ausencias de publicidad, demandas, muchas otras cosas más. Una vez más, doy gracias a ustedes, televidentes, por haber sido parte de nuestro grupo, de nuestra familia. Muchas gracias y que Dios los acompañe. En la esquina del... Escuchábamos las palabras de doña Yari Gómez, presidenta del Grupo Extra. Don Giovanni, amigas y amigos, me decía doña Yari ayer en la noche: lo importante es que la Extra no quebró, la Extra cerró, que son cosas muy diferentes. Yo salí con la frente en alto, pagué todo, incluido los proveedores también. Bueno, eso es un elemento a resaltar también dentro de este proceso del cierre del Grupo Extra. Y tal vez, don Ángel, si completamos con las palabras que dio el presidente de la República acerca del cierre del Grupo Extra. En la esquina del parque. Compatriotas, hoy vemos la noticia del cierre de operaciones del Grupo Extra. Esa es una noticia que recibo yo y creo que la mayoría de ustedes con tristeza. Quiero enviarle a doña Yari Gómez y a todos los colaboradores del Diario Extra un fuerte abrazo de solidaridad. Es obvio que todos sentimos que el cierre de un medio de comunicación es un golpe a la libertad de prensa y expresión, especialmente en momentos en que cada vez hay menos medios de comunicación objetivos y balanceados en Costa Rica. Todos los costarricenses somos fieles creyentes del buen trabajo periodístico, balanceado, equilibrado y veraz. Uno puede decir muy fácil, 45 años de trayectoria, pero concretar 45 años de buen trabajo es difícil. Y el Grupo Extra lo logró. Logró bajo el liderazgo firme y objetivo del distinguido comunicador don William Gómez,
que de Dios guarde, y bajo la continuidad de su hija, valiente, firme, Yari Gómez. Nuevamente, mi lamento compartido con ustedes, un abrazo solidario a la familia Gómez y a todos los colaboradores, quienes siempre creyeron en la voz del pueblo y por eso fue el diario más leído de nuestro país. Muy buenas noches. En la esquina del parque. Bueno, calaron las frases de la publicidad en el presidente, ¿verdad? Porque esas dos frases finales, la voz del pueblo y el periódico más leído, eran dos eslogan que tuvo el Grupo Extra en su periódico durante toda su historia. Don Giovanni, hablábamos hace un rato el cierre de medios de comunicación, pero el impacto del cierre del Grupo Extra desde distintas ópticas. Primero, una cantidad importante de trabajadores que se quedan sin su trabajo en un medio en el que la limitación para quienes han estudiado periodismo es muy fuerte, no es tanta la oportunidad que hay. Y segundo, también el tema de la presencia de un medio de comunicación que siempre es parte fundamental de la democracia y de la libertad de expresión. Tal vez que pudiéramos ahondar un poquito, además usted siendo miembro de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica, porque la gente a veces cree que como la libertad de expresión, si a nadie se le está cortando de que sigan opinando, aunque no esté el Grupo Extra, y por qué la democracia se ve afectada. Entonces, tal vez para que podamos, desde la óptica del colegio y usted como profesional en periodismo, ¿por qué esos golpes en esos dos sentidos? Y el primero que le decía, de la afectación laboral para un grupo importante de periodistas y de otro personal que no necesariamente son periodistas, pero que se mueven en el entorno de un medio de comunicación. Sí, vamos a ver, entiendo que son alrededor de 200 personas las que estaban trabajando en el Grupo Extra, como usted bien lo dice, entre periodistas, editores, diseñadores, las personas que trabajaban en la rotativa, en la imprenta donde se imprimía el periódico, todo el personal administrativo, el personal técnico que tenía que sostener las transmisiones de televisión y de radio. Son alrededor de 200 personas que pues lamentablemente pues pierden su sustento laboral y como usted bien lo dice, en un momento muy complejo a nivel laboral, a nivel de empleo, no solo para los periodistas, que sabemos estamos en un mercado muy saturado de profesionales y las oportunidades de empleo no son tan amplias, no son tan voluminosas en este momento, pero son 200 personas que de un momento a otro pues se quedan sin trabajo, sin poder llevar ese sustento a sus hogares y demás. Leía por ahí que doña Yari también decía que no solamente eso que usted mencionaba ahora, de que no dejaron cuentas pendientes con proveedores, con las personas, y leía que sí, que en efecto el Grupo Extra pagó los extremos laborales de las personas, entonces digamos que por lo menos eso permite que esas personas tengan un sostén durante el tiempo que vayan a estar desempleadas. Ojalá que puedan buscar o que puedan encontrar un espacio en algún otro medio de comunicación. Últimamente hemos estado viendo que están naciendo canales de televisión, que están naciendo medios en redes sociales y demás. Entonces, bueno, por ahí de repente pueden buscar asidero estas personas. Eso por el lado que creo que es lo más importante acá, que tiene que ver con el lado humano de lo que está pasando con el cierre del periódico, pero sí hay una afectación. El colegio de Periodistas tituló un artículo que publicamos el día 31 de mayo cuando trasciende la noticia del cierre del periódico o del Grupo Extra, y nosotros titulamos que con el cierre de un medio de comunicación pierde la democracia de Costa Rica, y es que es eso, los medios de comunicación
no son solamente esos espacios donde usted puede encontrar noticias, donde usted se entera de lo que pasó, donde usted sabe a dónde hubo afectación por el aguacero de la noche anterior en inundaciones o por el terremoto en un país vecino o en el propio país y demás, sino que además permite hacer un contrapeso con la realidad política del país. Y por eso es que se habla de que un cierre de un periódico es una afectación para la democracia. Aquí estamos hablando de un cierre que uno podría decir no tiene un corte político como sí sucede en otros países. Por ejemplo, Nicaragua, que los tenemos al lado, normalmente los gobiernos de corte dictatorial lo primero que hacen es cerrar periódicos que critican al gobierno, ¿verdad? Entonces es una primera señal de un dominio dictatorial, de un gobernante, el cerrar esos medios de comunicación a donde tienen cabida los mensajes en contra o los mensajes que denuncian las anomalías que pueda estar haciendo un gobierno. Entonces, por eso es que un medio de comunicación resulta trascendental en una democracia. Los países democráticos tienen medios de comunicación independientes y cuando se habla de independientes es precisamente eso, no tener un corte político definido, no tener, por así decirlo, un patrono político, ¿verdad? Un Estado que le paga para que solamente cubra las noticias que tienen que ver con lo bueno que hace el gobierno y que se olvide de aquellas anomalías que suceden en los gobiernos. Esa es la prensa independiente. La prensa independiente es aquella que puede, sin temor a ser perseguida, publicar aquellas anomalías, aquellos comportamientos anómalos de los gobernantes, de los jerarcas, tanto en lo local como en lo nacional, ¿verdad? Porque acá no estamos hablando solamente de denunciar actos anómalos de los ministros, de los presidentes, vicepresidentes. También estamos hablando a nivel local de los gobernantes locales, en este caso los alcaldes, los síndicos, los dirigentes comunales y demás. Esa es la prensa independiente y por eso la gran importancia que tiene para un país como nosotros, que gozamos de una democracia centenaria, que podemos salir a la calle y expresarnos libremente sin temor a que nos persigan. Esa es la gran importancia de tener prensa libre e independiente. Y por eso es que decimos que cuando hay un cierre de un medio de comunicación, hay una pérdida en la democracia, porque es un medio de comunicación menos que puede hacer contrapesos en la realidad nacional que vive el país. Es un espacio que se pierde, por así decirlo, donde había un contrapeso importante, porque estamos hablando de un medio histórico en el país, estamos hablando de un medio que, como bien lo indicaba el presidente de la República, y también es el eslogan de ellos, era el periódico más vendido de Costa Rica. Quiere decir que lo que allí se publicaba lo leía muchísima gente. Hubo momentos en los que entiendo que el tiraje del diario Extra superaba hasta los 600,000 ejemplares. Estamos hablando de 600,000 personas que compran el periódico, pero ese periódico no lo veía solamente la persona que lo compraba, sino que lo veían 2 o 3 personas más. Entonces, claro, lo que significaba en una familia, en una oficina, ni qué decir, en una pulpería donde además el periódico se toma y se lee y es el último el que lo termina comprando, porque hay algunos contertulios que llegan y leen el periódico, los que en los restaurantes, en los bares, Fernando, nosotros, o sea, yo iba a restaurantes donde tenían los periódicos y uno, mientras esperaba que le llegara la comida, lo primero que leía era el menú, pedía y luego leía el periódico. Para no comprarlo. Pues un poco para enterarse y después lo compraba. Pero bueno, es eso, es ese aporte vital en la democracia de ser un contrapeso para el gobierno, porque de ahí en gobierno usted es el que tiene pues la papa en la mano, por así decirlo. Pero si hay actos de corrupción, si hay actos... Giovanni, perdón, y también el peso
de la producción independiente, porque hay que ver que hay alguna serie de periodistas que generaban también ese tipo de estilo que usted está planteando, incisivo, de informar y de denuncia, que también eran parte de la parrilla, por lo menos del Canal 42, Vea, ¿verdad? por ejemplo, usted ahora cerraba la sección anterior o el espacio anterior, antes de ir al comercial, cerraba con una anécdota que le pasó cuando usted fue presidente de la Junta, de la Asamblea de Trabajadores, del Banco de la Asamblea de Popular. Trabajadores del Banco Popular. Esa frase, por ejemplo, en un país que no tiene una democracia, que no tiene prensa independiente, que no tiene medios de comunicación independientes, esa frase usted la dijo hoy, mañana le están cerrando el espacio en la esquina del parque. Si no hay democracia, si no hay una libertad de expresión en el país. Esa es la gran importancia. Por supuesto, Giovanni, también importante, y usted como periodista lo sabe, con los límites que tiene la libertad de expresión en el sentido de la responsabilidad de alguna serie de cosas que usted diga, aunque también esa es la maravilla en el caso del ejercicio del periodismo, de que cuando hay ámbitos de denuncia, cuando hay ámbitos superiores, ese exceso que podría verse por algunos es parte de un proceso para cumplir con el balance de la democracia y con el balance de la libertad de expresión. Claro, es una responsabilidad. Que le podamos explicar un poquito eso a la gente, porque a veces la gente, según del lado que esté, dice, es que a mí no me gusta, se les está pasando la mano a ese periodista en contra del funcionario público X, más si es de su partido, pero a veces cuando otro que no tiene afinidad y es una denuncia importante para el país, ahí no hay queja. Entonces un poco ese manejo que le corresponde a la prensa y al periodista, que por eso la importancia de la formación del periodista, y aquí lo hemos resaltado grandemente en este programa. Yo siempre le he manifestado, yo no soy periodista, yo ejerzo mi libertad de expresión con el mayor de los cuidados. A veces se me puede ir la mano, pero a pechugo, como diríamos en la esquina del parque, pero siempre hemos reconocido la importancia del profesional en periodismo para el desarrollo ya de algo más complejo, de algo más profundo, Giovanni. Claro, el ejercicio de la libertad de expresión conlleva, y esto parece frase de historieta, conlleva una responsabilidad inmensa, porque no es solamente hacer ejercicio de esa libertad de expresión, sino hacer ejercicio responsable de esa libertad de expresión. Y el ejercicio responsable de la libertad de expresión tiene que ver con que yo me tengo que hacer cargo de las implicaciones que puedan tener esas frases o esas informaciones o esas acusaciones que yo vaya a lanzar en mi ejercicio de libertad de expresión. Porque finalmente si yo estoy calumniando a una persona o si yo estoy diciendo mentiras sobre una persona y esa persona tiene una afectación a causa de esas calumnias y esas mentiras que yo digo, pues yo tengo que ser responsable, yo tengo que dar cuentas sobre esa irresponsabilidad en el manejo de mi libertad de expresión. Y lo otro que es vital es el ejercicio profesional del periodismo como tal, ¿verdad? Usted bien lo dice, usted no es periodista, usted tiene un programa de opinión que es su opinión y es la opinión de las personas que llegan como invitados a su programa. Su programa no es un programa de corte periodístico, ¿verdad? Entonces, por eso es que puede perfectamente estar dirigido por una persona que no es periodista. Pero un medio de comunicación donde hay periodistas, ahí sí hay que apelar por la profesionalización de los periodistas y las periodistas que trabajan en esos medios de comunicación, porque también hay todo un tema de rigurosidad periodística a la hora de escribir una nota para un medio de comunicación, llámese un periódico, una nota escrita, llámese un noticiero radiofónico o llámese un noticiero de televisión o ahora un noticiero en redes sociales, porque los hay. Hay que tener esa rigurosidad que solo da la profesionalización. Ese ejercicio profesional del periodismo es el que permite a un periodista de un medio independiente
hacer una nota balanceada. Y una nota balanceada no es más que una nota en la que usted, si menciona a una parte, le da la posibilidad a esa parte de que tenga el descargo. Es decir, si yo digo que Fernando Fait utiliza su medio de comunicación para ofender a las personas, en una nota balanceada, yo tengo que poder darle ese espacio a Fernando Fait para que Fernando Fait se defienda y me diga, no, mi programa no es para eso. Mi programa es para esto, esto y esto. Y puede ser que algún invitado hubiera tenido alguna expresión que ofendiera a otra persona, pero ese no es el objetivo de mi programa. Entonces ese es el balance que hay que tener. Y pasa exactamente igual en la democracia. El balance que hacen los medios de comunicación o el contrapeso que dan los medios de comunicación es lo que le permite a las personas no tener solamente una parte de la historia, es tener dos caras de la historia. Y la persona puede tener la realidad completa y a partir de ahí hacer su propia valoración. Y esa es parte de la gran tarea de los medios de comunicación en una democracia como la que tenemos en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, de nuevo, muere un medio de comunicación, un periódico, un grupo empresarial dedicado a el periodismo. Hay una afectación directa de la democracia. No quiere decir que porque cerró el diario Extra, como usted lo decía al inicio, ya entonces las personas no tienen un espacio para expresarse, para decir sus opiniones. No, claro, el espacio lo tienen. El espacio no lo pierden las personas. Hay una pérdida de un elemento vital en una democracia que es un medio de comunicación. Y ojalá que pasado un tiempo los dueños del medio puedan reinventarse y ojalá que puedan conseguir algún tema económico que les permita de repente generar un medio de comunicación nuevo que surja y que podamos seguir viendo este tipo de cosas, porque si van desapareciendo los medios de comunicación, el contrapeso cada vez es menor. Y la afectación, de nuevo, es para la democracia. Veamos lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Venezuela y otros muchos países. Cuando el gobierno quiere establecer un tema dictatorial, lo primero que hace es cerrar medios de comunicación independientes. Y únicamente sobreviven aquellos medios pagados por el Estado que claramente no van a criticar al gobierno. Son las 4 de la tarde con 27 minutos. Vamos a ir a nuestro último corte comercial para venir a conversar sobre una realidad que también marcó el fin del Grupo Extra. El cambio en las épocas, el cambio en los medios, la materia prima. De eso conversamos en el bloque final, aquí en la esquina del parque. Con permiso, ya regresamos. En la esquina del parque. Disfrute de la variada y exclusiva programación que hemos preparado para usted en nuestro canal Antena 6 TV. Noticias, fábulas, revistas, farándula, transmisiones deportivas y lo mejor en películas. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo llamando a su operador de cable local. Es gratis. Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Solicítalo ya. Cuando el presente es impredecible, es importante concentrarse en el futuro. Y una cooperativa de confianza puede significar hoy el bienestar financiero del mañana. Por más de 50 años, más de 500,000 familias costarricenses se han unido a cooperativas de ahorro y crédito locales para ver construidos sus sueños, para hacer crecer sus negocios, para trabajar juntos por el desarrollo sostenible de todo un país. Elegí ser parte de nuestra comunidad. En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas. Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. En la esquina del parque. La abuelita de mis muchachos.
4 de la tarde con 29 minutos. Estamos de regreso en su programa En la Esquina del Parque con nuestro invitado, don Giovanni Díaz Jiménez, periodista y miembro de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica. Antes de que se me olvide, yo quiero hacer más un ajuste hoy de nuestra sección en un día como hoy, que en el audio de recordando el fallecimiento de un santo padre, se dijo Juan Pablo XXIII, y en realidad era solo Juan XXIII, el Papa Bueno, que se mencionaba se mencionaba como Juan Pablo XXIII, y él era Juan XXIII. Nada más esa corrección. Don Giovanni, Grupo Extra, golpe a la democracia, golpe a la libertad de expresión, pero también una realidad. Los medios de comunicación ya no son lo que eran antes. El Grupo Extra, con radio, prensa escrita y televisión, tenía en algunas cosas modelos, por decirlos así, fuera de moda. Uno veía la transmisión de Extra TV 42 y muchos de sus programas no tenían aquella luminosidad, los sets, se había quedado, así como había sido pionero en su momento. Igual el tema de la página web nunca fue una apuesta para ellos como periódico, siempre fue una página que en términos modernos es poco amigable, sino por calificarla de otra forma, ¿verdad? Y a nivel del medio escrito, vino la pandemia, ya la publicidad había tenido grandes problemas a nivel del país, donde las instituciones públicas han venido marcando el camino en la pauta, pero ya también las propias instituciones de gobierno hacen su publicidad en las redes sociales sin necesidad de los medios de comunicación, más, y no es un tema con usted, pero hay que mencionarlo, más las definiciones políticas del gobierno de turno de cómo se da o no la pauta. Pero lo que sí fue una realidad con la pandemia, además de que la gente dejó de comprar el periódico porque estaba en el mano a mano, ya venía bajando su distribución y su venta, vino a encarecer, y por qué no, hubo un par de días, creo que la Extra no salió, no se publicó por un tema de materia prima. Primero, porque no había en el país, y segundo, por lo caro. Esto también es un reto, sin duda alguna, don Giovanni, para lo que viene en los siguientes medios. La Nación ya no es aquel periódico robusto que uno encontraba inclusive los domingos con varias cosas. Sin embargo, ellos le han hecho una apuesta a lo digital fuerte. Semanario Universidad tiene una ventaja de que es financiada por la Universidad de Costa Rica, La República con su nicho, y después de ahí nos queda especialmente medios digitales. En el caso de Canal 42 es un golpe en específico porque La Nación nunca entró en el tema de televisión directamente, y igualmente uno pensará que irá a suceder con esa frecuencia ahora de Canal 42, y ni qué decir con todo el equipo, ¿verdad? Hay algunos que esperarían que volviera a nacer el Grupo Extra. Yo entiendo, porque también lo leí, palabras de doña Yari, de que ella anduvo en búsqueda de inversionistas, pero en realidad los números no generaban para que fuera sostenible el negocio del medio de comunicación. Reitero, ¿cómo adecuarse a estos tiempos, verdad? Que no es nada sencillo, Giovanni. Desde la revolución industrial, para encontrar un punto de comparación, encontrar un momento donde las cosas fueran tan cambiantes, tendríamos que venirnos a la llamada cuarta revolución industrial, que es el nacimiento de la Internet y todo lo que ella trae, la tecnología y demás. La diferencia con esa revolución industrial y esta cuarta revolución industrial es que la que estamos viviendo ahora es muy, muy fuerte y es muy vertiginosa. De hoy para mañana pueden cambiar las cosas de forma
violentísima, ¿verdad? Y si usted no sabe adaptarse a esos cambios, va a sufrir en su negocio. El ejemplo más sencillo es la pandemia. Muchas empresas o muchos emprendimientos o pequeñas empresas tuvieron que reconvertirse por la pandemia a un tema de domicilios, a un tema digital, de vender por páginas web o vender por redes sociales y demás. Y luego cuando pasó la pandemia ya no volvieron a lo que eran antes. Se quedaron ahí porque el nicho digital es mucho más barato y es mucho más, es más fácil llegarle a más gente. Ajá. En el caso del grupo extra, yo siento que uno de los errores que comete y de repente tiene que ver con esa naturaleza por la que nació y que no quisieron, que tuvieron algún tipo de resistencia de moverse hacia lo digital, pero al final de cuentas eso le pasa una factura. Y es que, como usted bien lo dice, si uno entraba a la página web del Diario Extra, era una página que no te actualizaba noticias a minuto, sino que era una copia del periódico en la computadora. Pero entonces el periódico salía a la medianoche, y ya no me actualizaba noticias hasta la medianoche siguiente, ¿verdad? Tenía que pasar algo. Perdón la interrupción. Y si además, pasado 3 días, usted quería ir a buscar la información anterior, era más fácil ir a buscar un tesoro en la isla del Coco que encontrar la publicación del Diario Extra. Claro, no se reconvirtieron. Usted ve La Nación, ve CR Hoy, ve El Observador, El Mundo CR, Delfino, La Misma República, El Financiero. Son medios que usted entra en este momento y tiene una pestaña que se llama Últimas Noticias o Última Hora y te ponen una noticia de algo que pasó hace 2, 3 minutos. Eso no lo tenía La Extra. La Extra no daba un producto digital de buena calidad. Y ni aún en sus redes sociales. No, y lo que la gente más consume en este momento es redes sociales y contenido digital. Punto. O sea, la gente ya no vaya usted a los puestos de pregón, que cada vez son menos. Los puestos de pregón yo los comparo con los teléfonos públicos. Ahorita son como un tesoro, encontrarse ese carretoncito que tenía las calcomanías con los logos de todos los medios de comunicación y ese señor que tenía un montón de periódicos, ya eso no existe, ya eso usted no lo ve. La gente consume contenido digital. La gente ya ni siquiera ve televisión. La gente hoy tiene una pantalla donde lo que hace es que la conecta con su aparato celular o su tablet o su computadora o su cajita digital y lo que hace es ver plataformas de streaming, Netflix, HBO, Disney, etc. Ya la gente no consume radio incluso, la gente tiene Spotify y entonces consume Spotify. ¿Recuerda usted cuando uno en los periódicos esperaba para ver la programación del canal de televisión? Exacto. Había una teleguía que salía los domingos en La Nación. Que era para toda la semana. Hoy la programación la hace el propio cliente de lo que quiere ver. Exactamente. Esos son los contenidos que consume la gente hoy en día. Y la gente se entera, acá en mi casa, por ejemplo, mi hija viene y me habla de noticias que leyó en redes sociales, que leyó en la página web de un medio u otro, y ese es su nicho de información. La Extra no se lo daba a la gente. La Extra adicionalmente, no lo tenía. Con una alerta, ya no tiene usted ni que ir a buscarlo. Usted marca el tipo de noticias que quiere y le llega la alerta para darse cuenta que ya usted si quiere, la puede ir a ver o no la puede ver, pero alertado de lo que usted está interesado en recibir de información. Exactamente. Entonces creo que eso es uno de los factores que hace que el grupo Extra hoy viva la realidad que vive. El titular que tiene usted ahí en la pantalla dice fin de una era. Esa era nace en un momento en el que no existía la tecnología que hoy existe. Y no sé qué hubiera hecho don William Gómez con el periódico si aún viviera. Los hubieras no funcionan para estos efectos.
pero me parece que si hubiera habido una lectura un poco más de la realidad tecnológica del mundo, de repente la Extra hubiera sobrevivido un poco más, porque los medios digitales permiten llegarle a mucha más gente, consumen más publicidad, porque ahora la gente se tiene que anunciar en las páginas de Facebook, en las páginas de Instagram, en el TikTok, en las páginas web, porque ahí es a donde va la gente. Ya la gente no va a buscar, decía, si yo quiero saber lo que tituló el diario Extra hace 2 días o 3 días, si yo quiero saber lo que titularon hace 15 días, yo busco en el archivo del medio de comunicación y ahí lo tengo. Vamos a ver, esto es Don algo... Giovanni, Ajá. perdón, nada más ahora que usted habla del titular decía un periodista, José Mairena, que la Extra nada más falló una única vez con su titular de la portada de no haber sido fiel a su estilo. Y él decía que ahí lo que tendría que haber dicho es jalamos. Una frase Jalamos. así. ¿Verdad? Sí, sí. Como que, porque decía el periodista, es que no lo encuentro en redes exactamente. Dice, fue demasiado serio eso fin de una El titular, claro. El titular, ¿verdad? Que después de tantos titulares, ese cierre le faltó haber sido fiel a Sí, sí, su sí. periódico, ¿verdad? A su estilo. Ella hablaba del tema del COVID, hablaba del encarecimiento de los recursos, de la materia prima. Sí, como usted bien mencionaba, un par de días que en el periódico no salió porque no conseguían las bobinas de papel, porque no habían en el país, y las que habían las tenía otro medio de comunicación y eran muy, muy costosas. Incluso ese medio de Perdón. comunicación, entiendo, se las dona y luego se las cobra. Ya O sea, encontré le el hace el titular, favor. don Giovanni. Ajá. Dice don José Mairena, debió decir, vamos jalando. Es lo que dice José Mairena para que debería haber sido el panorama más real. Pero ese momento, Giovanni, de préstamo, ese momento de préstamo fue ya en el que uno creía que ya la Extra no sobrellevaba ese momento. No se levantaba. No se levantaba. Esa es la palabra. Incluso yo recuerdo que hubo información que circulaba en todos lados de que la Extra iba a cerrar después de eso. Al mejor estilo de la Extra, el morbo que se generó fue ese, que era el cierre ya de la Extra, ¿verdad? Y se sostuvo ahí, se levantó un poquito, pero ya digamos lo de hoy, no sé si el proceso judicial que tienen ahí de por medio con un accionista que les había ganado un juicio y que entiendo estaba en apelación, no sé si tendrá que ver porque entiendo que la deuda es altísima, es una cosa... Yo entiendo, y esta es una frase, no de mi conversación con doña Yari, lo aclaro, sino de lo que uno ha visto. Decían que en los temas más íntimos, ella había dicho que ella iba a pagar todas las deudas del grupo, pero que en ese tema ella no iba a dar un solo centavo del grupo Extra para ese punto. ¿Qué tan cierto no? Pero sin duda alguna que al mejor estilo de la Extra, Giovanni, hasta para el final de sus tiempos, se vio involucrado en un tema poco relacionado con la comunicación, pero muy del estilo de lo que hubiera seguido Ariel Chávez si hubiera sido otro medio de comunicación el que lo hubiera tenido que desarrollar. Exactamente. Recuerdo, vamos a ver, yo estuve en el diario, yo el año pasado tuve un paso muy rápido por la operadora de pensiones del Banco Popular y ahí tuvimos una entrevista, el gerente de la operadora de pensiones con doña Yari, la famosa entrevista que hacían para Página 2, ¿verdad? Que era una entrevista larga, y ahí estábamos y recuerdo la conversación con doña Yari donde ella mencionaba lo duro que era para ellos sostener el negocio del periódico. Y retomando lo que yo le decía al inicio, ella contaba que para ese momento estaba haciendo gira por las distintas provincias a buscar pulperías. Vea qué interesante, a buscar pulperías para poder colocar el periódico, porque el periódico no se le estaba vendiendo en las afueras de San José, por lo que ella
decía en el editorial, y es que ahora hay supermercados chinos en lugar de pulperías, y los supermercados chinos no le reciben el periódico. Entonces decía que eso era un tema, que en el pregón ya los pregoneros cada vez son menos, entonces Don el periódico no Giovanni, tenía que colocarse, y la dice publicidad... Ajá. dice don Ángel Peña que había algo interesante con el negocio de la Extra, que a diferencia de otros medios, no le permitían devolver los pregones que no se vendieran. Entonces la pregunta es si será que el supermercado chino, claro, bajo decía ese a mí estilo, no me sirve porque yo no lo vendo. Sí, o sea, tiene que ver, digamos que no era ¿cómo es que se dice? A concesión, ¿verdad? No, a consignación. A consignación, esa vaina. Concesión es otra cosa. A consignación, ¿verdad? Que entonces, si yo no lograba colocar, como pasa con la lotería, si yo no coloco la lotería, yo voy y la devuelvo antes del sorteo y entonces yo no tengo que pagar por esos billetes de lotería. En el caso del periódico, pues sí pasaba eso. Esa es una de las cosas que afectó la no reconversión, definitivamente. El Grupo Extra tuvo que haberse movido hacia un tema tecnológico, hacia un tema de redes, hacia un tema de aprovechar todo lo que tiene el tema de contenidos digitales. Y en la Extra usted no lo conseguía. Usted no tenía, incluso recuerdo que había algunas entrevistas a las que yo iba a Extra TV 42 y yo trataba de encontrarlo en una transmisión de Facebook Live para compartirla y no había transmisión de Facebook Live. Cuando es ahora tan sencillo como conectar la consola a la máquina y en la máquina simplemente yo entro a mi Facebook y le digo transmita esto. Y ahí tenía un Facebook Live donde yo multiplicaba a los televidentes a partir de una cuenta de Facebook y eso no lo tenían. Entonces, definitivamente se quedaron en el camino y vieron cómo los medios iban llenos de nueva tecnología, los vieron pasar y ellos nunca se metieron en esa caravana. Y creo que es una enseñanza también que deja el cierre del Grupo Extra y es que usted no puede luchar contra la corriente tecnológica, porque finalmente esa corriente es tan vertiginosa y tan fuerte que al final te va a consumir. Entonces es necesario hacer esa reconversión. Creo que le faltó al Grupo Extra y pues claro que esto también tiene que ver con afectaciones del COVID, con todo el tema económico que provocó una pandemia mundial que duró mucho más de lo que la gente esperaba que fuera a durar, que encareció algunos costos, que hay unos combustibles, que hay dólares, que hay contenedores, que hay un montón de cosas relacionadas con el negocio, que definitivamente hubo un impacto a partir del COVID y que tiene como consecuencia para el Grupo Extra, y ojo que no es el único que tiene afectación. Hemos visto cerrar otros medios de comunicación, hemos visto decrecer empresas que eran muy grandes y que ahora se sostienen apenas con las uñas, por así decirlo, porque también hay una afectación que les ha llegado y que les ha impactado. Don Giovanni, hasta yo no lo tengo tan claro, pero tal vez usted lo sepa, hasta en el diseño del periódico que La Nación ya había hecho con plataformas más tecnológicas, la Extra no, ¿verdad? Todavía seguía siendo al mejor estilo de antes, de las rotativas, eran de un estilo exactamente, más antiguo. Digamos, la tecnología que tenían, si bien ellos tenían unas rotativas, ¿verdad? Acá habían dos rotativas grandes, que era la de la Extra y la del Grupo Nación, y obviamente la de la imprenta nacional, ¿verdad? Cuando se imprimía la Gaceta y bueno, y todo lo que se imprime de gobierno que sale de esas rotativas, pero eran como las 3 rotativas más grandes que había en el país para efectos de medios de comunicación, ¿verdad? Ya están las otras imprentas, que es otro tema. Pero la Extra, si usted ve, nunca cambió el formato del periódico, siempre fue el mismo. La calidad de impresión usted la veía y había periódicos que estaba la impresión corrida, ¿verdad? Y es porque
tecnología de impresión imprime un color a la vez. No es como la impresión digital que imprime todos los colores al mismo tiempo, sino que la tecnología de rotativa, usted tira una plancha con el rojo, usted tira una plancha con el verde y ahí va. Y ahí va creando los colores y a veces usted veía el periódico corrido y era porque tenía una tecnología un poquito vieja, todo ese tema de que el periódico recién salido manchaba las manos, el papel, se quedaron, en muchísimos aspectos se quedaron, incluso a nivel visual. Usted tome una portada de hace 30 años y usted no le va a encontrar diferencia. El logotipo Sí, nunca igual lo que cambió. hablábamos a nivel de la televisión, donde tampoco hubo un cambio No, significativo. o sea, ir a los estudios de Canal 42 era muy distinto a ir a los estudios de cualquier otra televisora de este país, ¿verdad? Porque Aún, Giovanni, aún de televisoras o de canales pequeños o de canales digitales. Parece mentira, sí, ¿verdad? Era exacto. marcada la diferencia. Giovanni, antes de que se nos vaya el tiempo, irá La Teja a tener la capacidad de recoger el mercado de, del diario Extra. ¿Irá La Nación a Es, querer hacer como grupo de La Teja un diario Extra? a ver, es el nicho que queda, por así decirlo, libre, ¿verdad? El nicho del grupo extra está quedando en este momento ahí suelto, ¿verdad? Yo me imagino que habrá medios que podrán querer sacarle rédito a esto, ¿verdad? Y querer jalar ese nicho. Eh, no veo al grupo Nación haciendo un medio tan similar a la Extra, pues si bien La Teja tiene un corte muy popular, eh, no lo veo haciendo ese tipo de fotografía que hacía el grupo Extra, ese tipo de fotografía tan cruda, tan fuerte, tan sangrienta, esas portadas tan duras, porque me parece que La Teja tiende a otro tipo de entretenimiento. Es un No, Giovanni, entretenimiento y es distinto. cierto, yo creo que yo me equivoco. Y dice don Ángel, me manda por WhatsApp, eh, ¿será que en realidad ya ese nicho murió y que no hay necesidad También, de recogerlo? Que es es otra que también, posibilidad. es que ese nicho son personas probablemente adultas, ya bastante adultas, que no consumen redes sociales, que no consumen contenido digital, entonces se van a quedar sin eso. Pero creo que el mercado no es tan grande como para meterse en un embrollo tan grande para crear un periódico que le llegue a esa gente. Entonces me parece que es si se puede llamar de una selección natural, ajá, de esas personas que no consumen contenido, que al no haber un medio ahí, pues se van a quedar sin ese contenido y lo que van a consumir es lo que todavía queda, los canales de televisión nacional o regional, las emisoras de radio que todavía transmiten y listo. Y conforme esas personas vayan acabando su vida, pues ya ese nicho cambió y ya están los que consumen contenidos digitales, las nuevas eras que consumen otra cosa que no es televisión, otra cosa que no es radio, y el reto está en que esas televisoras, en que esas emisoras de radio que siguen saliendo, vea que aquí acaba de nacer una emisora con el mundo radio, que tomó una frecuencia y entonces tenemos el Mundo CR con su periódico digital y ahora tenemos el Mundo Radio. Están naciendo canales de televisión, Canal 1, se está anunciando el canal de Douglas Sánchez, OPA, o no sé si se va a llamar Sí, así, que o es es el que canal, el ya existente canal el 38, 38, pero en exactamente. su versión 38.1. Exacto, entonces habría que ver quién va a tomar o qué van a hacer, que usted ahora lo preguntaba, qué van a hacer con las frecuencias de el canal de televisión y la emisora de radio, ¿verdad? Que también tiene todo su tema, que eso daría para un programa completo, que va a pasar con las frecuencias, cómo se hace, se puede vender o no se puede vender una frecuencia, cómo se obtiene una frecuencia, etcétera. Ese es el reto, la reconversión, y creo que a Lo partir que sí es del... seguro es que hay más de un canal ya hoy suplicándole a las cableras que su canal esté en la parrilla en el lugar donde estaba Canal 42, porque ya es un canal Exactamente. en el que mucha gente
tenía claro en el canal 14, recuerdo durante mucho tiempo. Todavía hoy sigue transmitiendo. Hoy ahí está transmitiendo, se mantiene con música y ese tipo de cosas, pero en el momento en el que salga, sí, probablemente habrá gente que querrá decirle a las cableras, claro, ahí. Posiblemente siguen transmitiendo música porque si no pierden inmediatamente la frecuencia, tienen que mantener algún tipo de programación. Sí. Pero bueno, esos son los grandes retos de la democracia. Ha cerrado el Grupo Extra, como bien lo ha explicado en esta tarde nuestro invitado, el periodista don Giovanni Díaz Jiménez, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica. Son épocas que se cierran, son golpes que se le dan a la democracia y a la libertad de expresión, no porque de una u otra manera haya incidido ningún poder de la República ni ningún político, pero son circunstancias que cuando una voz de un medio de comunicación cierra y calla, se siente un golpe en la democracia del país y en la vida normal de los ciudadanos. Esperemos en Dios que este cierre no traiga mayores elementos de afectación a la libertad de expresión y a la democracia. Creo que, como decía don Giovanni hace un rato y mencionaba la revolución industrial, los cambios que vivimos hoy son muy fuertes. Creo que como país y como democracia estamos en un proceso de maduración, de revisión, y es donde ojalá usted, amiga y amigo, con programas como el mío y como muchos otros programas, podamos generar reflexión de la importancia de los medios de comunicación, de la libertad de expresión, pero especialmente de pensar en el país que tenemos y tener cuidado muchas veces con actitudes poco democráticas, poco de libertad de expresión y que atentan no solo con los políticos, sino con los mismos medios en quienes ejercitan la libertad de expresión, un deterioro de nuestra democracia. Giovanni, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde de sábado. Don Fernando, muchísimas gracias a usted y nada, haciendo un ejercicio de optimismo y de, como decía el recién fallecido Gerardo Zamora, viendo el vaso medio lleno y no medio vacío, pues por lo menos lo positivo en todo esto es que el cierre no responde a un tema político, responde a otro tipo de cosas, que si hubiera respondido a un tema político estaríamos haciendo un análisis todavía más delicado de la situación. Y el abrazo solidario para los colegas y las personas que trabajaron en el Grupo Extra y que hoy están con esa incertidumbre y con esa situación incómoda de no tener un trabajo hoy a partir del cierre, el abrazo solidario para ellos y para ellas, y a usted el agradecimiento por el espacio, y aquí estamos para cuando usted requiera conversar un rato, pues aquí con todo gusto. Muchas gracias, Giovanni, y muy importante esa reflexión final, que también aquí cuando hemos sido fuertes contra el presidente y contra el gobierno, hoy tenemos que decirlo. Quien le diga a usted que el Grupo Extra cierra por una actitud del gobierno de Rodrigo Chávez Robles o por falta de publicidad del gobierno, está completa y absolutamente equivocado. No nace de ese tema. Así que es importante aclararlo, porque la democracia vale la pena y vale la pena de forma clara. Muchas gracias por habernos acompañado en este primer programa del mes de junio. El próximo sábado, al ser las 3 de la tarde, yo lo espero aquí, en la esquina del parque, su lugar de encuentro. Que la pase muy bien, que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. En la esquina del parque. Hemos presentado En la esquina del parque, su lugar de encuentro. Los esperamos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde, aquí en el Facebook Live de En la esquina del parque y en Antena 6.